esta sesión vamos a tratar el tema de las divisiones de la economía. Vamos a ver este tema según los 3 puntos siguientes. La división principal, consistente en economía positiva y economía normativa. Luego vamos a ver cómo se divide a su vez la economía positiva. Y por último, vamos a ver otra subdivisión, cómo la teoría económica también se subdivide. Precisamente el autor en esta sección 1.5 nos dice que es una división usual, ¿verdad? Que no es algo riguroso en términos absolutos, pero sí considero de que nos ayuda a ver mejor, pues en este caso, la parte teórica y su aplicación práctica, pues del análisis económico. Vamos pues al primer punto, esa primera división o esa distinción entre economía positiva y economía normativa. Bien, ahí tenemos 2 bloques y resalta en el esquema 2 flechas curvadas de color naranja que nos dicen que hay una retroalimentación recíproca o relación recíproca entre estas 2 partes de la economía. Entonces podemos simplificar esto pues diciendo que la economía positiva corresponde a la formulación de una teoría, es decir, este será el propósito de emplear un método de investigación, como vimos anteriormente. Entonces, de ahí que la economía positiva o una teoría económica nos estudia los hechos, los fenómenos, los problemas, tal como se presenta en la realidad. El fin último es precisamente, decíamos, formular, pues plantear una teoría que pues nos explique los diversos fenómenos que se dan en la realidad, el desempleo, la inflación y una serie de problemas más graves que hemos visto como la pobreza en nuestros países. Ahora bien, pero la teoría en sí no tiene sentido si no es en términos de hacer algo, en términos pues de cambiar esa situación, ese status quo, ese estado de cosas, pues porque sabemos que los problemas tienden pues a agravarse y miremoslo hoy pues en este contexto, ¿verdad?, de una pandemia, pues que se espera que la actividad económica caiga pues en casi todos los países del mundo. Pues bien, el punto es que todo ese conocimiento acumulado, como decíamos, que es investigaciones que hacen pues no solo eminentemente teóricas, sino que hay unas que tienen pues un componente más empírico, es precisamente para poner en práctica medidas que corresponden al campo de la economía normativa. Entonces, ¿verdad? Hay ese aspecto o esa dimensión de la economía que, como vemos, lo hemos plasmado ahí en términos de teoría y práctica, para verlo de una manera más sencilla. Bien, entonces, ¿de qué se ocupa la teoría? Pues de describir la realidad, ¿verdad? Hacer un cuadro, un mapa, un panorama, un diagnóstico, ¿verdad?, en base a un marco teórico y a las estadísticas, cifras que hayan disponibles. Describir, ¿verdad?, la situación económica de un país. Bien, luego, como ven, se trata, como lo mencionamos anteriormente, de explicar, ¿verdad?, un fenómeno y a su vez también, por supuesto, de un problema, pero también sus causas. Por ahí anda esa idea, pues decíamos, de no solo definir a un problema, a un fenómeno, un hecho económico, sino también, por supuesto, buscar cuáles son sus fuentes o las causas que le han dado origen. Por supuesto, ahí está, ¿verdad? Como decíamos, esto corresponde al plano de la teoría y precisamente se trata de ideas, es decir, de
en la esfera del pensamiento, ¿verdad? La teoría, recuerden, es abstracta, pues puesto que se trata de modelizar la realidad a partir de un proceso de abstracción, y tenemos esas ideas que pues tienen que plasmarse en un todo coherente, consistente, pues llamado también pues cuerpo teórico o marco teórico. Y precisamente el cuerpo o marco teórico de una disciplina plantea una serie de enunciados, una serie de leyes, y que precisamente expresan las regularidades pues que se observan por parte de los sujetos económicos. Es decir, lo que se quiere decir acá es que esas leyes que nos plantea la economía, usualmente planteadas en términos de relación entre variables, pues se basan en patrones observados que son regulares, ¿verdad? Que reflejan pues la conducta cotidiana de los sujetos económicos. Nosotros, como sujetos económicos, tenemos pues todos los días un patrón regular de comportamiento, salvo cuando estamos en cuarentena, pues compramos, nos transportamos, trabajamos, estudiamos, entonces hacemos una serie de actividades cotidianas, ¿verdad? Y que pues hoy no las podemos hacer precisamente con esa regularidad, pero sí, ¿verdad? Las leyes económicas o las leyes que nos plantea la teoría económica pretenden precisamente dar cuenta pues de esas regularidades observadas en nuestro comportamiento como sujetos de la actividad económica. Y ahí está el otro, por supuesto, aquí no hay mucho que decir, pero sí vale la pena después para cuando consideremos el punto de la economía normativa. Ahora estamos hablando del plano de la ciencia. Y acá nada más, pues no hay juicios de valor en términos de lo que debieran ser las cosas, sino sobre los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la pobreza, pues podemos decir, sí, en el país hemos hecho un mapa de pobreza y hay pobreza, tantos municipios en pobreza severa, extrema, en pobreza relativa, en pobreza absoluta, entonces, pero no expresamos ningún juicio de valor al respecto, sino que simplemente estamos diciendo cómo se presentan los hechos en la realidad. Ese es precisamente el viso principal de la economía positiva, describir los hechos, los fenómenos y los problemas económicos tal como son en la realidad, pues independientemente que nos guste o no. Entonces no hay acá ningún juicio de valor. Y por último, pues son declaraciones o más bien expresiones, todas las aseveraciones, ¿verdad?, que se vierten sobre un problema, sobre un fenómeno que se esté estudiando, son indicativas. No hay ningún, pues como decíamos, planteamiento acerca de lo que deben ser ese problema observado o de cómo debería ser pues mejor esa situación o ese problema estudiado. Bien, entonces tenemos hoy pues que todo este cúmulo de conocimientos, todo este marco pues de conceptos, de relaciones, pues que conforman una teoría, no tiene sentido, sino es en orden a mejorar la situación existente, o en términos pues de ponerlos en práctica. Y entonces aquí entramos pues al campo de la economía normativa, ¿verdad? Por supuesto que hay que conocer bien la realidad, estudiarla rigurosamente, sistemáticamente, pero el fin último de todo esto, de conocer mejor la realidad, es poder mejorar la situación existente. Entonces, de ahí que todo este cúmulo de conocimientos, a su vez complementado con cifras demográficas, económicas, sociales, pues nos lleva al campo de la economía normativa, que en la práctica se reduce, aunque esto suene simplista, en nuestro territorio, en nuestro campo, pues al campo de la política económica.
que vamos a tratarlo en una sesión aparte por la importancia que tiene esta aplicación práctica del conocimiento de la realidad económica. De momento lo que me interesa es destacar pues la diferencia con la economía positiva. Entonces, y ahí tenemos el contrapunto. Si la economía positiva se ocupa de la descripción, acá la economía normativa pues se ocupa de una prescripción. Esta palabra la usan los médicos cuando nos recetan medicamentos, valga la redundancia, ¿verdad?, para un tratamiento. Entonces tiene ese mismo contenido, ¿verdad? Conocer la realidad y poder, pues, prescribir una serie de medidas, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, en esta emergencia, el gobierno, recuerden, ha establecido un pago de un subsidio de $300 a las personas que resulten afectadas, y todo eso es una medida extraordinaria, pues, pero los subsidios, de hecho, en términos regulares, son una medida de política económica, ¿verdad? Y siempre debe haber un criterio, pues, en este caso, ¿verdad?, las personas que lo tienen que recibir son, pues, precisamente los afectados. Entonces, indudablemente, ese es el criterio. Bien, luego, si la teoría persigue explicar los fenómenos hechos económicos, es para verter ciertas recomendaciones para que los gobernantes de turno las lleven a la práctica. No siempre, ¿verdad?, los estudios de los economistas y de otras ciencias sociales pues ponen en práctica las recomendaciones, pero como académicos, como institutos de investigación, pues nuestro deber es estudiar la realidad y para conocerla mejor, por supuesto, y así poder pues colaborar con la solución de los problemas pues de la nación. Además, ahí está, ¿verdad?, la diferencia que yo había resaltado. Tenemos esa distinción entre teoría y práctica, ya comentamos al respecto, y aquí, para ver mejor esto, ¿verdad?, si la teoría corresponde al pensamiento, pues la economía normativa, si la dimensión pues de la economía positiva corresponde a la esfera del pensamiento abstracto, hoy pues desde el punto de vista de la economía normativa estamos pues precisamente en el campo ya de la acción, ¿verdad?, de poner en práctica esas ideas para mejorar un problema o para contribuir a su solución. Bien, si la teoría económica, como vimos, pues se plantea en términos de leyes que nos expresan, ¿verdad?, esas regularidades observadas en el comportamiento de los sujetos económicos. Acá, pues lo que se derivan son normas, son reglas para poder, pues, establecer una medida o la puesta en práctica de las medidas de política económica. Por ejemplo, el establecimiento de subsidios no es en términos regulares. Cuando no hay este tipo de emergencias, hay varios criterios, no es concederlos indiscriminadamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso del subsidio al gas propano, todo el mundo tenía derecho y no debe ser así, ¿verdad? Debe ser focalizado en las personas que más lo necesitan. Entonces hay una serie de reglas, de normas que se desprenden precisamente de la política económica o que precisamente al campo de la economía normativa, ¿verdad? Porque se basa la economía normativa, a diferencia de la economía positiva, en juicios de valor, es decir, en el hecho de que podemos calificar a la situación actual existente como de mala o buena, de inmoral o moral, o de cualquier otro calificativo, pues, que nos lleve a hacer algo para mejorar el problema o situación en estudio. Entonces luego tenemos acá, ¿verdad?, que si la economía positiva precisamente corresponde al campo de la ciencia, en la práctica es un arte, sí, porque depende de la política, la puesta en práctica de las medidas de política económica depende de los gobernantes de turno,
de los políticos, ¿verdad? Y se dice que ese es un arte, claro está, ¿verdad? Y los mismos políticos dicen que la política es el arte de lo posible, ¿verdad? Y eso nos deja demasiado espacio para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, al parecer en nuestro país es más el arte de hacer cosas indecorosas. Pero bueno, dicho esto, como ven, sí es un arte, ¿verdad? En el sentido, ¿por qué es un arte? Primero, porque los gobernantes de turno toman en cuenta las recomendaciones de los institutos de investigación, de universidades, ojalá que así lo hicieran de lleno acá en este país, y empiezan pues a plasmar eso en una política económica que no es más que una estrategia con fines, objetivos y medios para alcanzarlos, ¿verdad? Y de ahí ponerla en práctica, ya entra en el juego de la política, porque recuerden que los gobernantes no solo son los tres poderes del Estado tradicionales, ¿verdad? El ejecutivo, legislativo y judicial, sino también las alcaldías, y de ahí ponerlos, pues, echar a andar esos planes, pues, en todo el territorio. Entonces todo eso es un arte, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, la práctica se alimenta de la teoría, pues, y como ven, hay que llevarlo, hay que ejecutarlo, y eso sí es un arte, ¿verdad? Y ojalá que algún día sí sea por acá, ¿verdad? Porque al parecer, pues en gran medida está desviado de este enfoque, ¿verdad? Y bien, acá precisamente mencionaba atrás que aquí se trata de dar juicios de valor, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos que en El Salvador todavía hay cerca de un 30% de hogares en situación de pobreza, pues podemos decir, sí, esta situación es deplorable, es inmoral, hay que hacer algo. No es posible, ¿verdad?, que un contingente numeroso de la población se encuentre en esa condición. Y acá las declaraciones son de orden imperativo, no son indicativas, como en el caso de la economía positiva, sino que sí hay que hacer esto, ¿verdad? Es moralmente, pues, imperativo hacer algo. No podemos permanecer indiferentes. Entonces, como ven, el campo de la política económica, pues, en términos ideales, pues, nos lleva a gobernantes que deben ser verdaderamente estadistas, que busquen, pues, precisamente el bienestar de los habitantes de una nación. Entonces, esta es la primera división, pues, de la economía como tal. En el texto aparece ahí la palabra, en la página 39, en el esquema de la página 39 aparece análisis económico, ¿verdad? Se parece la diferenciación que hemos hecho, pero no es igual. Ahí nos plantea, pues, que todo este marco teórico después pasa a una etapa de análisis económico, claro está, ¿verdad? Esto hay que estudiarlo, como yo les decía, complementarlo con información, con censos, con estadísticas, cifras demográficas, sociales, económicas. Entonces ahí se hace un análisis de estas cifras y luego para pasar precisamente a esta formulación de la política económica. Ahora, consideremos pues el campo de la economía positiva. ¿Cuáles son las tres grandes áreas de la economía positiva? Vale, hemos visto que el propósito último es formular una teoría económica, la parte que tenemos ahí a la derecha. Pero para formular la teoría económica, es decir, para comprender mejor el presente, es necesario, primero, apoyarse en la historia económica, ¿verdad? La historia económica describe, pues, cómo evolucionan los procesos económicos a lo largo del tiempo y por qué es necesario, ¿verdad?, comprender mejor el presente a partir de una retrospectiva histórica, ¿verdad? Muchas de las condiciones actuales, de los problemas actuales, dependen de lo que se hizo o se dejó de hacer en el pasado, ¿verdad? Y hay hitos históricos, por ejemplo, eventos, pues, significativos, pues, que no deben dejarse de lado. Por ejemplo, el caso
En el país pues tenemos la firma del Acuerdo de Paz de 1992, que fue un hito en la esfera de la política. En cambio, en la esfera del orden económico pues no hubo cambios. Entonces se quedó ese aspecto sin tocar. Eminentemente fue un logro pues de la política en términos del ejercicio de derechos, pues pero no hubo cambio en el orden económico. Entonces todo eso, como ven, un escenario complicado, y después de 20 tantos años, pues estamos en ese interín que el país, pues todavía algunos hablan, ¿verdad?, de que hay una agenda pendiente, pues de ese acuerdo. Otros dicen que no, que eso ya está superado. A algunos no les es importante, pero lo cierto es que eso ha marcado pues el estado actual de cosas y no se pueden dejar de lado esos antecedentes, ¿verdad? Y según sea el problema, pues así será en mayor o menor medida, perdón, apoyarse en esa retrospectiva histórica, ¿verdad? Hay problemas que no lo requieren, pues, o hay casos o estudios que a lo mejor no sea necesario, pero no debemos dejarlo de lado. Luego tenemos el caso, en segundo lugar, pues el plano de la economía descriptiva. Como mencionamos anteriormente, la teoría económica, el análisis de la teoría económica previo a la formulación de la política económica, requiere a su vez otro pilar, que es el pilar de la economía descriptiva. ¿De qué se ocupa la economía descriptiva concretamente? Se ocupa y atañe el levantamiento, proceso y clasificación de información de los hechos económicos con el propósito de la descripción de los procesos económicos contemporáneos. Aquí, por ejemplo, varias instituciones, universidades, organismos acostumbran a hacer informes de coyuntura económica trimestral, anual, organismos internacionales como Naciones Unidas también, acerca del cuadro pues presente de la actividad económica. Entonces tenemos esa serie pues de estudios que nos dan luces acerca pues de la evolución de la actividad económica a partir de un conjunto de cifras económicas y sociales. Entonces esta economía descriptiva, esta esfera de la economía descriptiva corresponde a las actividades de la fase de observación que vimos pues en el tema del método de investigación. Y como lo hemos dicho, ¿verdad?, la economía descriptiva trata de darnos un mapa, un cuadro de la situación económica y social de un país, y ahí tiene que, por fuerza, auxiliarse de estadísticas demográficas, económicas, sociales, ambientales y geográficas de una nación o territorio. Luego, junto con la teoría económica, precisamente pasamos hoy en complemento pues, a la teoría económica, pasamos hoy a lo que el autor llama análisis económico. Ya se complementa la teoría con las cifras, con la información existente. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Pasamos hoy al campo de la teoría económica. Ahora, aquí lo que interesa que veamos es que la teoría económica se divide en dos grandes ramas, en dos grandes vertientes. La teoría microeconómica y la teoría macroeconómica. Vamos a ver que es una división, artificiosa. En realidad, las dos ramas de la economía se complementan. Solo cambia la perspectiva del análisis. Entonces vamos a detenernos pues en esa distinción entre microeconomía y macroeconomía. Ahí tenemos pues esa lámina que nos muestra esos dos campos. Entonces, de nuevo,
¿verdad? Recuerden, solo son dos perspectivas para estudiar el universo económico. No son excluyentes, no son independientes, sino que necesariamente se complementan. ¿Por qué? Mirámoslo así. Porque las cifras que mencionamos anteriormente, las estadísticas que nos reportan las instituciones oficiales, el Banco Central, Estadística y Censos, esas cifras que vemos ahí son el resultado de decisiones que toman los sujetos económicos a escala individual. Bien, y esas decisiones a escala individual corresponden al campo de la microeconomía. Consideremos hoy, pues, los términos. La microeconomía, ¿verdad? Tal como lo tenemos ahí, se ocupa de estudiar el comportamiento o la conducta de los sujetos económicos individuales, las decisiones, ¿verdad? La gran pregunta de la microeconomía es ¿por qué se comportan los ahorrantes, los consumidores, los productores de esta manera? Entonces interesa acá ver, pues, esos factores que impelen o estimulan a los individuos a tomar determinadas decisiones. Y entonces lo hacemos, se hace el análisis desde el punto de vista de las decisiones y acciones del consumidor individual, del productor individual y del gobierno. Porque el gobierno también interviene en los mercados, ¿verdad? El gobierno tiene la particularidad de ser sujeto único, no solo a escala microeconómica, sino también a escala macro, ¿verdad? Allá tenemos esa particularidad del gobierno. Luego, el campo específico de la teoría macroeconómica, tenemos en primer lugar la teoría de la demanda del consumidor, ¿verdad? Ahí tenemos, como ven, ese estudio en cuanto a los condicionantes, en cuanto a los determinantes del individuo, de las decisiones del individuo en su rol de consumidor individual. Luego, también, pues por el lado de los empresarios, nos plantea la teoría de la producción y los costos, y luego cómo funcionan los mercados. Eso lo vamos a ver más adelante. Le vamos a dedicar una parte de nuestro programa, el análisis del equilibrio parcial, y también nos plantea una estructura de cómo funcionan los diferentes tipos de mercado, monopolios, oligopolios, competencia perfecta, y etc. Entonces hay todo un planteamiento aquí en cuanto a funcionamiento de la economía, pero a partir de la conducta de sujetos económicos individuales. Entonces aquí el objeto de estudio, pues, es el consumidor, el productor individual o los individuos, pues, en su rol de sujetos de la actividad económica. Luego, a continuación, pues, hoy tenemos el campo de la macroeconomía. La macroeconomía, pues, como su nombre lo indica, macro, grande, nos dice que, a diferencia de la microeconomía, estudia el comportamiento de la economía en su conjunto y las condiciones para la estabilidad y el crecimiento económico. Bien, entonces acá se estudia desde una óptica general, se estudia el todo, el universo, y en cambio la micro lo hace desde las partes o de los individuos. Entonces, como vemos ahí, la flecha amarilla nos dice que las dos vertientes o las dos ramas se complementan. Y de hecho, durante un tiempo estuvieron distanciadas. Hará unas décadas que ya algunos trabajos de economistas empezaron a vincular estos dos campos, pues en términos de que a la teoría macroeconómica se le ha venido extendiendo, ampliando, pues, esta teoría de las decisiones de la microeconomía. Bien, entonces el campo de la macroeconomía es más complejo porque se ocupa del universo económico, que puede ser, usualmente es la nación, un país, pero también puede ser un grupo de naciones, por ejemplo Centroamérica, Norteamérica u otra región del mundo. Incluso, ¿verdad?
el Banco Mundial y otros organismos de alcance mundial pues hacen, ¿verdad?, previsiones sobre toda la evolución de la economía mundial. Por ejemplo, se habían hecho a inicios de este año, ¿verdad? Ya habían, y a finales del pasado ya habían visos de que iba a haber una recesión y que los grandes tanques de pensamiento de instituciones mundiales, como las que mencionaba, estaban haciendo previsiones acerca del crecimiento económico. En el caso de la economía salvadoreña se decía que iba a crecer no más allá del 2.5% anual, es decir, y habían otros planteamientos, 2, 3, todos ellos entre 2 y 2,5, que ha sido el techo, ¿verdad?, último que no puede rebasar la economía salvadoreña, pero siempre ha estado desde hace mucho tiempo pues en esa trampa de no pasar del 2%. Hasta hace poco que ha rebasado ese 2% y entonces hoy precisamente pues como se va a caer la actividad económica, no sabemos hasta cuándo va a durar estas restricciones, pues sí, la caída tiene que ser, a lo mejor pues no se llegue a esa meta, ¿verdad?, en el C2.5, ojalá que continuemos en el 2%, que no se puede rebasar desde hace mucho tiempo. Pues bien, entonces la macroeconomía nos formula teorías acerca del empleo, acerca de la inflación, del desarrollo, del comercio internacional, de las finanzas públicas, de los ciclos económicos. Es un campo muy complejo, diverso, pero lo importante aquí es que se ocupa precisamente de la totalidad del universo económico en cuanto a sus resultados, cifras. Y todo esto constantemente cotejado con las teorías, porque las condiciones difieren entre países y una teoría que se formuló para un territorio en un tiempo determinado puede no ser cierta para otro territorio en una época diferente. Entonces de ahí que continuamente, ¿verdad?, están los colegas estudiosos, ¿verdad?, los investigadores haciendo todo ese esfuerzo por precisamente ir modificando esas teorías o creando unas nuevas. Ahí está ese campo pues de la economía positiva, ¿verdad?, que termina pues precisamente en la formulación de una teoría económica y que en complemento pues a las cifras, a la información existente, nos lleva al análisis económico, pero como decíamos, en último término, el sentido último del análisis económico es verter una serie de recomendaciones de política económica que vamos a tratar en la siguiente sesión. Muchas gracias y pasen un gran día.